Un saludo muy cordial y especial para todos aquellos hermanos que están pendientes siempre de la transmisión de este canal. Sean todos bienvenidos. Y bueno, estamos más que nunca transmitiendo que estamos, así como se dice, en un estado de alerta y la iglesia de Cristo tiene que estar despierta, temprano, día y noche, partiendo los aires, partiendo el mundo espiritual, oración, con ayuno, con declaración. ¿Sabes, mis amados? No es tiempo de llorar, no es tiempo de agachar la cabeza, no es tiempo de estar pensando, ni corriendo, ni escondiéndonos, igual que toda la gente que no conoce a Dios. Si tú eres conocedor de Dios y conoces las sagradas escrituras, tienes que levantarte en el nombre de Jesucristo, pelear por tu casa, pelear por tu familia, pelear por tu nación, pero no pelear físicamente, no saliendo a gritar, ni a tirar cosas, ni a dañar cosas. No es así como tenemos que pelear. Nosotros, los que conocemos a Dios, peleamos con las armas espirituales que Él nos entregó. Como está escrito en 2 Corintios capítulo 10, el versículo 3 en adelante, 3 y 4. Y quiero que entendamos bien esta palabra. Y es que a cada uno de nosotros, los hijos de Dios, se nos tiene que meter por dentro la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que nos impulsa. Y vamos a leer Efesios capítulo 6. Y después vamos a leer 2 Corintios. Yo estoy leyendo en la Biblia Nueva Traducción Viviente. Efesios capítulo 6. ¿Por qué estoy trayendo esta palabra? Porque estamos en una lucha constante. No sé, si tú eres hijo de Dios, tienes que estar en una lucha constante en este tiempo que estamos viviendo. Y la lucha que nosotros tenemos, yo te voy a decir contra quién es. Capítulo 6 de Efesios, la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso. En el capítulo 6, el versículo 10 en adelante. Dice así: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Dice el versículo 12, pues no luchamos contra enemigos de carne. Escucha. No luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos. Esta Biblia habla demasiado claro. Que tenga oídos para oír, que oiga y entienda. Sino contra gobernadores malignos, autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. ¿Te das cuenta? Quiero que sepa contra qué estamos enfrentando en este tiempo y en todos los tiempos. ¿Por qué? Porque lo que sucede
en el mundo físico, en este mundo físico, es influenciado por el mundo espiritual. Siempre ha sido así. El mundo espiritual bueno y el mundo espiritual maligno. El mundo espiritual de Dios, nuestro Padre, que existe por los siglos de los siglos, o el mundo espiritual maligno de el diablo y sus demonios. Jehová, el Dios de los ejércitos, y sus ángeles trabajan para bendecir al ser humano. El diablo y sus demonios trabajan para maldecir al ser humano. Así de sencillo, para causarle mal. Pero Dios trabaja para causar bien. Así que todo lo bueno, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, dice la Escritura que viene de Dios, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Pero lo malo, sucio, lo oscuro, lo que no hace bien, eso no viene de Dios, eso viene del maligno. Amén. Quiero que te quede muy claro esto. Sigamos leyendo. El versículo 12 de Efesios capítulo 6. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Espíritus malignos de los lugares celestiales. Por tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir el enemigo en el tiempo del mal, y así después de la batalla todavía seguirán de pie firmes. Amén. Y ahí siguen las piezas de la armadura de Dios, pero ese no es el tema de hoy. Todos conocemos esa armadura. Y lo que quiero que quede claro en este día es que la lucha que nosotros tenemos no es contra personas, no es contra ninguna persona de carne y hueso, sino, vuelvo y lo leo para que quede bien claro, el versículo 12 de Efesios capítulo 6. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Imagínate tú. Entonces, si el enemigo contra el cual nosotros luchamos no es de carne, las armas de nuestras noticias tampoco pueden ser carnales. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 3 y 4. Dice así: somos humanos, nosotros somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. ¿Por qué no luchamos como lo hace la gente? Con cuchillos, con armas hechas por manos de hombres. ¿Por qué no luchamos de esa manera? Porque esas armas solo sirven para luchar contra seres humanos. Y el ser humano las hizo para luchar contra los otros seres humanos. Pero nosotros no estamos luchando contra seres humanos. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano. ¿Qué es lo que tenemos que derribar?
las fortalezas del razonamiento humano. ¿Cuáles fortalezas? Las cosas que son influenciadas por esos espíritus de los cuales habla Efesios capítulo 6. Ellos influencian el pensamiento humano. ¿Sabe que el campo de batalla del enemigo es el pensamiento humano? Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer? Derribar. Para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. ¿Qué es lo que está haciendo el maligno? Colocando que la gente razone humanamente todo lo que ve y lo que oye. Por eso la palabra de Dios no tiene cabida en la mente humana cuando razona humanamente. ¿Ve? Dice para destruir argumentos falsos. Argumentos que el enemigo muy sutilmente coloca en programas, en videos, en juegos, en videojuegos, en películas, en canciones. Todo eso lo coloca el enemigo y lo va colocando en la mente del ser humano. Y va colocando, va codificando la mente del ser humano para atraerlo hacia el mal y apartarlo, obviamente, Dios. ¡Qué tremendo! Y dice, y para destruir argumentos falsos, destruimos, dice el versículo 5, todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. ¿Te das cuenta? Es allí en la mente donde el enemigo coloca obstáculos de arrogancia, llama Pablo. Esos son códigos de las tinieblas para que la gente rechace a Dios. La gente da tristeza hablar con mucha gente porque rechazan rotundamente a Dios. Y tienen unos argumentos que solamente el poder de Dios, rompiendo esas cadenas a través de la iglesia de Cristo. Eso es lo que Dios está haciendo, libertando a aquellas personas, rompiendo las cadenas. Destruimos. ¿Cómo destruimos esto? Todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. ¿Cómo lo destruimos? A través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Con ella trabaja el Espíritu Santo para destruir esos argumentos. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. ¿Qué es lo que hay que enseñarle a los jóvenes? A obedecer a Cristo. Primero hay que romper los argumentos que las influencias malignas, los espíritus inmundos que habitan en las regiones celestes han colocado en su mente para que no crean en Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Amén. Entonces, ¿qué nos corresponde hacer en este tiempo? Donde
miramos nosotros a una juventud totalmente negando a Dios. No digo que todos los jóvenes, pero la mayoría de gente es enseñada en los colegios, en las universidades, en las escuelas, a no creer en Dios, a decir que Dios no existe, que, bueno, que es un mito, les enseñan filosofías huecas, baratas, para llenarles la mente de cosas que son las que hacen que la gente no crea en Dios. ¿Sabe por qué a Dios nosotros lo conocemos por fe? Para conocer a Dios nosotros tenemos que creer 100% en lo que está escrito en la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para exhortar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que todos seamos perfectos y cabales y seamos preparados para toda buena obra. Entonces, el adversario se ha inventado todo un plan para que las nuevas generaciones no crean en Dios, pero sí creen en lo espiritual maligno. En eso sí creen y eso sí es real para ellos. Pero en Dios, a Dios no se acercan. ¿Sabe por qué? La Escritura dice que no quieren la luz de Cristo. La luz vino al mundo, pero la gente no acepta a Cristo porque Él es luz. Y si es luz, manifiesta las tinieblas que hay. Las tinieblas tienen que huir cuando llega la luz. Entonces, como las obras de la gente lo que hace es malo, no quiere acercarse a la luz para que no quede manifestado lo malo que hace. Entonces, hay que derribar los argumentos. Si tú tienes un joven en casa, tú estás mirando que se está escapando de tus manos, padre, familia, madre de familia, abuela, tía, todo el que tenga un joven, un adolescente en casa y que se esté dando cuenta que se te está saliendo de las manos, que está haciendo las cosas erróneamente. No pelee con él, no lo insulte, no gaste energía, tiempo, saliva, diciéndole cosas, regañándole, echándole cantaleta. ¿Sabes qué? Enfréntate al espíritu inmundo que está operando en esa vida y que le está atando la mente. Dile, suelta esa mente en el nombre de Jesucristo. Lo sueltas ahora. Te vas de ahí. Le sueltas la mente a fulano de tal. Te dices su nombre y suave. Alguien contó un testimonio de que su pequeña hija, su hijita de 15 añitos, estaba teniendo un comportamiento rebelde, agresivo. Nunca la madre, siendo una mujer cristiana, guerrera, había experimentado lo que experimentó Día cuando su hija estaba violenta, con un también de ira, de enojo. Y ella empezó a reprender, la madre empezó a atar los espíritus inmundos que estaban causando ese comportamiento. Y la chica se calmó y se quedó totalmente a merced de la mamá, porque lo que estaba operando ahí era una fuerza maligna. Y ella, la niña misma, decía que no sabía que se estaba comportando así, que de un momento a otro ella había sentido
ese impulso de ser violenta, de ser grosera, de tomar actitudes no adecuadas para su madre. Entonces, estamos viendo cómo las fuerzas del mal están influenciándola. No digas más palabras de maldición contra los jóvenes. No digas tanta cosa que dicen contra los jóvenes. No los ate más. Reprende las fuerzas malignas que están operando ahí. Quítale los argumentos que se le han metido a ese joven en la mente. Quita todo argumento que no lo deja creer en Cristo. Llévelo al conocimiento de Cristo, llévelo con amor. Preséntale al Cristo que ama, al Cristo que abraza, al Cristo que perdona, que da vida eterna. Amén. Y es que muchas veces nosotros decimos que somos hijos de Dios, pero no sabemos cómo manifestar esa identidad. Si somos hijos de Dios, nosotros tenemos que manifestar la identidad de hijos de Dios. Y muchas veces y en muchas ocasiones la iglesia de Cristo ha dado mal testimonio de su conducta porque tiene el dedo amenazador. Es una iglesia que juzga, que en vez de atraer, rechaza. En vez de abrazar, quita, desparrama. Vamos a cambiar de método. Mi amada hermana que me estás mirando, cambiemos de método. Menos palabras hirientes, menos palabras ofensivas para el pecador. Ellos son así porque no tienen conocimiento de Dios, tienen en su mente argumentos que no dejan creer en Dios. Hay que pelear a eso, como dice Efesios. Hay que pelear contra los espíritus inmundos que están influenciando en la juventud, en la adolescencia. Además, digas lo malo que tú ves en el joven, peor será. Háblale al espíritu inmundo que opera ahí. Háblale al espíritu inmundo de rebeldía, de enojo. Háblale al espíritu que ha estado influenciando la juventud y verás un cambio. Verás cómo vamos a tener jóvenes llenos de la presencia de Dios. ¿Sabes? Porque Joel habló para los jóvenes. Joel, capítulo 2, el profeta Joel. Yo quiero leer capítulo 2 del profeta Joel. Quiero dejar conocer lo que Dios quiere manifestar en los jóvenes. Que es todo lo contrario a lo que el enemigo, a lo que estamos viendo hoy en los jóvenes, influenciados por las tinieblas. En el capítulo 2 de Joel está lo que Dios planeó para los jóvenes de este tiempo, y eso se va a cumplir si sabemos luchar efectivamente contra las fuerzas malignas que están atando la mente de los jóvenes precisamente para que no se cumpla esta palabra que Dios habló para estos tiempos. Dice Joel, el libro del profeta Joel en el capítulo 2, el versículo 28. Dice el versículo 29. No, leamos del 28 para poder entenderlo todo. Entonces, después de hacer todas estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Escucha.
Sus hijos e hijas profetizarán, hablarán la palabra de Dios, declararán lo que Dios hace. Sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. Oiga, visiones de parte de Dios. Jóvenes visionarios, jóvenes que ven las cosas buenas que Dios tiene para ellos. Jóvenes que visionan un futuro lleno de bendición. Jóvenes que declaran la victoria de Cristo. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. ¡Qué bendición! Esta promesa es para estos tiempos. Y sabe que el enemigo, cuando Dios hace una promesa, él siempre viene para hacer todo lo contrario. Por eso es que él quiere atar la vida de los jóvenes de esta época. Y nosotros tenemos que arrebatar esos jóvenes de las manos del enemigo, porque la palabra que está escrita en Joel, capítulo 2, versículo 28, para los jóvenes se cumple. Amén. Es una estrategia maligna, total. Pero la iglesia de Cristo es entendida, es sabia. Y de ahora en adelante, en vez de insultar, en vez de decir que los jóvenes son de todo, le dicen a los jóvenes, vamos a declarar sobre ellos esto que está escrito en Joel, que es lo que el Espíritu de Dios habló a través del profeta para este tiempo en la juventud. Amén. Vamos a ser sabios. No tenemos lucha contra seres humanos, contra gente de carne y hueso, sino contra principados, estados, contra huestes espirituales de maldad, contra los gobernadores de las tinieblas. Luchemos contra eso, quitemos todos esos argumentos que le han metido a la juventud en la mente para que no conozcan a Cristo. Y hagamos la tarea bien hecha, tomemos las armas de nuestra justicia porque no son carnales, son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Amén. Toma la autoridad que Dios te ha delegado. Toma la sangre de Jesucristo. Toca la sangre de Jesucristo sobre tus jóvenes. Toma ese poder, esa fe para creer que los principados y las potestades están vencidas. Como está escrito en Colosenses capítulo 2, versículos 13, 14 y 15. Léalo para que le des una cachetada al diablo. Se retuerce el maligno, se lee esa palabra, se cree en el corazón, se decreta con tú y sus demás a tus jóvenes, a tus adolescentes. Ora por ellos, reprende. Dile al Señor que quite todo argumento de su mente para que la palabra de Dios resplandezca en esos corazones. Vamos a orar. Que en este canal se ora, se trae palabra revelada, se trae el rema de Dios. Amén. Oremos creyendo que lo que está escrito en el capítulo 2 de Joel se cumplirá en nuestra juventud en Colombia. Amén. El ser humano dice tantas cosas contra ellos, pero la iglesia de Cristo no puede caer en eso. La iglesia de Cristo tiene que luchar con armas espirituales. Amén. Oración, ayuno, declaración de la palabra de Dios. Derribar argumentos de esos corazones y esas mentes. Padre, en el nombre de Jesucristo, una vez más estamos unidos aquí, porque sabemos que hay necesidad, porque sabemos que el mundo invisible influencia el mundo existencial, esta esfera. Sabemos que tú nos diste autoridad. Sabemos que en la cruz de Calvario tú dijiste, sumado es, hecho está, y venciste por nosotros.
pero hay muchos que no tienen este conocimiento y nosotros queremos que los lleves a ese conocimiento. Por eso declaramos en el nombre de Jesucristo que la actitud en Colombia es libre. Y todo argumento que han sembrado allí en sus corazones, en sus mentes, es desarraigado en el nombre de Jesucristo. Me uno con esa mamá, me uno con ese papá, me uno con esa abuelita para declarar sobre los jóvenes, declara sobre los jóvenes de tu casa, que los argumentos que el enemigo ha puesto en sus mentes sean desarraigados ahora en el nombre de Jesús. Todo lo que no deja que esos jóvenes entiendan el propósito para sus vidas es quitado. Lo declaramos por el poder de Jesucristo. Oramos para que esta nación sea llena de la gloria de y Shaya. Declaramos en el nombre de Jesucristo la sangre de Jesucristo sobre mi nación Colombia, sobre cada joven, sobre cada jovencita, cobertura. Reprendemos el espíritu de muerte, toda sombra de muerte, todo pacto de muerte sea destruido, sea derribado en el ahora mismo. Todo argumento en la mente de la juventud que no los deja conocer a Dios, que no los deja llegar a Cristo, sea derribado, sea destruido en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Gracias, Jesucristo, por tu victoria. Gracias por hablar en el capítulo 2 de Joel para estos jóvenes. Los jóvenes de esta época se levantan para profetizar, para soñar, para ser jóvenes visionarios, jóvenes que ven la revelación divina y la ponen por obra. Aleluya, desatamos ese gran avivamiento de esta nación, semillero de profetas, Colombia, semillero de maestros, Colombia, semillero de apóstoles, Colombia. En el nombre de Jesucristo lo declaramos. Declaramos surcada nuestra nación Colombia, ángeles de alto rango surcan esta nación, ponen un vallado allí alrededor de Colombia. Todas las fronteras están llenas de ángeles, ángeles de alto rango custodiando esta nación, peleando contra toda hueste de maldad que influencia las mentes y los corazones para hacer el mal. Jesucristo, aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesucristo, por escuchar nuestra oración por los jóvenes, por romper cadenas, derribar argumentos, todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. En el nombre de Jesucristo. Amén.